Muy buenas tardes a todos nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos a la plataforma virtual de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para empresas socias de UNIDEM. Todos los martes de 12 a 1 de la tarde vía Zoom con un tema distinto cada martes. El día de hoy, martes 29 de septiembre, en este quinto encuentro del Consultorio Médico Empresarial, tendremos el tema el embarazo y el COVID-19. Para ello, les pedimos a nuestros asistentes poner su micrófono cerrado durante toda la conferencia. Las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestros expositores, podrán ser escritas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. De acuerdo a nuestra orden del día, tendremos la bienvenida, la participación de nuestros expositores, la sesión de preguntas y respuestas y finalizaremos a la 1:15 con la clausura. Gracias a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Grupo Jumex, Envases Jalostoc, Envases Cuevas y Restaurante La Mansión, así como a los presidentes de las diferentes comisiones, equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México que hoy nos acompañan. Este formato de conferencias cortas es un servicio permanente creado precisamente y a petición para todos ustedes. Sean bienvenidos. Iniciamos con el tema de hoy, el embarazo y el COVID-19, para lo cual presentamos una breve semblanza de nuestros expositores. El doctor Emanuel López Delgado tiene 12 años de experiencia como médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional, 8 años de experiencia en dirección con un máster en Dirección Estratégica de Organización de Salud por la Universidad Internacional Iberoamericana. Asimismo, es miembro de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto y tiene diversos diplomados en Harvard, en otros temas también como manejo de discapacidades y su rehabilitación, en relaciones humanas, y también es integrante de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Asimismo, nos acompaña en este tema el doctor Raúl Rivera Padilla, quien es licenciado en Acupuntura Médica y Rehabilitación Integral por la UNEVE, médico cirujano por la Universidad Justo Sierra. Tiene una carrera técnica en urgencias médicas en Cruz Roja y tiene asistencia a diferentes congresos del Instituto Politécnico Nacional, entre otros temas como en terapias avanzadas en medicina regenerativa, factores de transferencia, células madre, entre muchos otros estudios, diplomados y congresos. Actualmente es presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Vamos a iniciar la intervención de esta conferencia a cargo del doctor Emanuel López Delgado. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Angie. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Déjenme proyectar aquí rapidísimo. Listo. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy, en esta secuencia que hemos estado llevando, hemos estado abordando distintos padecimientos, enfermedades que tienen pues mucha relación con lo que actualmente está pasando a nivel social y mundial con esto del COVID. El día de hoy el tema es embarazo y COVID. Como tal, lo primero que vale la pena que comentemos pues es el hecho de que entendamos que el embarazo per se no es una enfermedad ni es un estado que merme, que disminuya la calidad vital o física de las mujeres, pero sí puede conllevar a relacionarse con otro tipo de factores metabólicos, sistémicos, que pueden desencadenarse por esta condición, y eso es lo que genera pues el principal factor de riesgo, ¿no? Los 4 temas que vamos a abordar el día de hoy es embarazo, factores de riesgo, signos de alerta y seguimiento, y evidentemente su relación con el COVID.
Para empezar, digo, todos tenemos, ya sea en nuestra casa, conocidos, familiares, amigos, amigas que tienen en este momento pues algún proceso favorable como lo es el embarazo, ¿no? No es nada negativo, al contrario. El embarazo es un periodo en el cual el feto, el producto se desarrolla en el vientre o útero de la mujer, ¿no? Este es el concepto más básico y perfecto de la vida, y esto es el embarazo. Suele durar aproximadamente 40 semanas en una métrica que los médicos evaluamos semana tras semana, pero de forma general podemos redondearlo en que dura más o menos 9 meses. Algunas semanas más, algunas semanas menos, depende el tiempo de gestación y también depende el tiempo de maduración de ese producto dentro del útero de la mamá. De manera general, el embarazo se divide en 3 etapas, es decir, esas 40 semanas las vamos a dividir en 3 grupos. De la semana 1 a la semana 12 lo llamamos el primer trimestre del embarazo. De la semana desarrollo del producto. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen, en estos bosquejos, a grosso modo el desarrollo, ¿no? El crecimiento que va llevando ese bebé dentro de la pancita de su mamá. A la semana 12, pues vemos un producto, un feto muy pequeño, ¿no? A la semana 20, que es un tiempo intermedio, pues ya es un poquito más maduro. ¿Y por qué señalo la semana 20? Porque de la semana 20 hacia abajo es cuando nosotros determinamos si ese bebé se pierde, si hay alguna situación que no sea favorable, ese es un aborto, por ejemplo, ya es espontáneo producido. Por arriba de estas 20 semanas, el producto ya está lo suficientemente desarrollado como para no determinar que fue una causa natural, puede ser dirigida, puede ser por fármacos, puede ser también espontánea o a causa de alguna otra enfermedad que se haya relacionado con ese proceso. Durante el primer trimestre, lo que más vamos a ver en el producto, pues es no un crecimiento tan exagerado de la pancita de la mamá en este caso, lo que vamos a ver es el desarrollo del producto, por eso el tamaño no es tan importante, es la creación de los órganos, los sistemas, de toda esa nuevo ser humano que se está conformando, la reproducción celular, y eso es lo que pasa en el tercer trimestre en resumen, ¿no? Por eso el aumento de la pancita no es tan significativo, pero ya empieza a haber síntomas asociados al embarazo. En el segundo trimestre, ahora sí, se empiezan a desarrollar algunas otras estructuras con el cual el bebé, el producto, ya adquiere una dimensión un poquito más significativa y por eso durante ese segundo trimestre ya el volumen del útero aumenta de manera considerable, como para que ya la mamá y todos los que rodeamos a esa mamá, pues lo podamos percibir, ¿no? Y durante el tercer trimestre, prácticamente todas los órganos, los aparatos, todavía faltan de formarse algunos sistemas, pero ya están desarrollados. Por lo tanto, lo que hace falta para ese tercer trimestre es que ese bebé alcance el tamaño y el peso suficiente para que pueda tener una expectativa vital de forma adecuada. Es por eso que durante el tercer trimestre del embarazo, esa pancita que veíamos un poquito discreta, pues sí va a aumentar mucho su tamaño, va a aumentar mucho su volumen, y es porque el bebé durante ese último trimestre está adquiriendo su mayor peso y su mayor tamaño. Y pues el final del embarazo es cuando ya tenemos a ese bebé fuera del útero, ya después de todo el periodo, ya sea de parto o de cesárea, dependiendo la indicación médica que se haya generado para ese nacimiento. ¿Qué factores de riesgo tenemos en este proceso? Vuelvo a recalcar, el embarazo no es un proceso negativo, es un proceso completamente natural de la biología y la reproducción humana. Pero sí hay factores de riesgo que uno mismo puede causar, pero que también pueden estar asociados a los antecedentes de esa mamá, ¿no? Aquí en esta imagen se ejemplifica algo que desafortunadamente sigue siendo bastante común,
se relaciona mucho al consumo de bebidas alcohólicas, al consumo de tabaco en este caso, o algunas otras sustancias que no son favorables. Por supuesto que van a generar un riesgo para el embarazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grados de intoxicación que implican depuración por distintos órganos, ya sea el hígado, ya sea el riñón, ya sea otros órganos de eliminación que tenemos, pero esa función adicional que se agrega a el propio proceso del embarazo, por supuesto que va a afectar los factores el factor de riesgo de ese bebé y de esa mamá cuando llegue el momento de un embarazo ya a etapa terminal o venga el nacimiento del bebé. Por ejemplo, el consumo de tabaquismo está directamente relacionado con peso bajo en los bebés y también con trastornos inmediatos después del nacimiento. Pero no solo está lo que esa mamá o ese papá, incluso por convivencia, porque a veces la mamá es la que está embarazada y el papá es el que está fumando, ¿no? Por nerviosismo, por todo lo que se puede generar, o por cuestiones de vicios, ¿no? De adicciones. No solo es ese tipo de convivencia, sino también existen otros antecedentes que suman riesgo a la etapa o al periodo de embarazo. Algunos de estos antecedentes pueden ser obstétricos, como por ejemplo el hecho de que esa mamá ya haya tenido antecedentes de muerte fetal o neonatal durante el proceso de parto, antecedentes de abortos previos, por ejemplo, o que ya haya tenido pequeños bebés con peso bajo o al contrario, con demasiado peso. Internamientos o intervenciones por hipertensión, diabetes, preeclampsia, que es un trastorno hipertensivo y metabólico bastante severo en las mamás, cirugías previas del tracto reproductivo, por ejemplo, una cesárea previa, por supuesto que también se considera un factor de riesgo para determinar la vía de nacimiento. Eso es en tema de antecedentes, pero también tenemos situaciones que se pueden detonar durante el embarazo actual, por ejemplo, y que desafortunadamente se está dando con más frecuencia, el embarazo a edades tempranas, es decir, en menores de edad, menores de 15 años, pues el cuerpo todavía no está lo suficientemente desarrollado para soportar ese proceso de embarazo, por lo cual sí hay un factor de riesgo agregado. También cuando hay embarazos múltiples previamente o en ese momento, es decir, si estamos hablando de un embarazo gemelar, pues claro que va a aumentar el riesgo. O también a edades mayores, ¿no? Estadísticamente se considera que las mujeres que tienen embarazos después de los 35 años, pues ya tienen un factor de riesgo agregado. Aquí quiero hacer un paréntesis. La medicina, la alimentación, el adecuado seguimiento está cambiando este factor. Actualmente ya tenemos embarazadas que llegan hasta un poquito menos de los 40 años que tienen el mismo riesgo de cualquier mujer a cualquier edad. ¿De qué depende? Pues de una buena alimentación, de un buen seguimiento y que tengamos todas las enfermedades controladas, ¿no? También existe algo que se llama isoinmunización de RH negativo. ¿Qué significa esto? Y lo aclaro porque a veces es un tema que difícilmente podemos conocer a menos que ya nos esté sucediendo. Si yo como mamá soy RH negativo, por ejemplo, ¿no? Mi grupo es O negativo, por ejemplo, y mi pareja es positivo, es un O positivo, cabe la posibilidad de que el bebé pueda ser O positivo o negativo. Como yo mamá soy negativa, puede ser que el bebé también sea negativo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero si da la carga genética, la herencia para que ese bebé tenga también RH positivo igual que el papá, en ese momento se puede generar algo, y lo resumo de esta manera, es un proceso similar a una alergia. Es decir, el grupo sanguíneo de la mamá, que tiene más anticuerpos, que tiene ya un sistema de defensa desarrollado, puede llegar a reconocer como extraño el grupo sanguíneo del bebé, porque son dos grupos sanguíneos distintos y un RH distinto. Entonces, hay tratamiento para ello, porque si no, sí genera problemas bastante serios durante el proceso de embarazo y más hacia el último trimestre. Hay ya inmunizaciones, literalmente son vacunas para poder inhibir esa situación
y que el bebé y la mamá pues tengan un riesgo bastante pequeño, ¿no? También hemorragias de tracto vaginal, masas que se puedan presentar en nivel pélvico, ejemplo, los miomas, los quistes, pues también aumentan los riesgos, y una presión arterial alta o elevada. Todo esto se considera como factores de riesgo para el embarazo. Y dentro de la propia historia clínica de esa mamá, esto sí es antes del embarazo, pues el hecho de que esa mamá sea diabética, tenga problemas renales, tenga problemas cardíacos de cualquier tipo, tenga consumo, repito, de drogas, de sustancias que pueden intoxicar al cuerpo, o que tengan alguna otra enfermedad, porque existen muchas que no nos da tiempo aquí mencionar, como antecedente, por supuesto que funge como un embarazo de riesgo, un factor de riesgo adicional para ese embarazo, que per se pues ya es un poco complicado por los cambios hormonales, por la readaptación que debe llevar esa mamá, y pues sumémosle cualquiera de estos factores, por supuesto que existe el factor de riesgo. Ahora, todos este conjunto de factores de riesgo, sabiendo que ya hay un proceso de embarazo, no es para que nos alarmemos ni nos espantemos, en este caso los varones que convivimos con mujeres embarazadas o las propias mujeres embarazadas, porque no es que cualquiera de estas cosas puede pasar, tranquilos. Existen muchas situaciones que no detectamos que se ven ya en un periodo del embarazo prolongado, ya casi a término, que no se detectaron previamente y no generaron mayor tema. Lo que hay que tener sí una seria importancia para vigilarlo, para reportarlo, es estos datos de alarma cuando ocurren durante el embarazo. Hablamos en una generalidad de que cualquier tipo de sangrado por el tracto vaginal sí debe ser atendido y revisado por un médico. Es decir, cualquiera de estos síntomas debe motivar a una mujer embarazada en cualquiera de las etapas de su embarazo, no importa el trimestre, a acudir con un médico especialista para poder recibir una valoración. Dolor de cabeza, sangrados de cualquier tipo, visión borrosa, porque se relaciona directamente con el incremento de la presión arterial, zumbido de oídos, también la principal causa puede ser un incremento de la presión, hinchazón de manos y cara, no es normal. En ocasiones conocemos mujeres embarazadas que dicen, no, es que se me hinchan las manos, ¿no? O se me están hinchando mucho los pies, la cara, ¿es normal del embarazo? No, la respuesta no es normal del embarazo. Sí llega a haber un incremento de retención de líquidos, pero no llega a un edema, que es lo que hay que descartar. Pero como no lo sabemos, lo relacionamos con justo lo mismo y asumimos que va a pasar. No, sí requiere valoración porque puede ser un dato de alarma bastante importante. El aumento brusco de peso tampoco es favorable porque determina que de una línea normal, ahorita lo vamos a ver más adelante, en tema de incremento de peso, algo anormal está sucediendo. Por eso se aumenta de manera súbita el peso y hay que descartar varios factores. Fiebre no es para nada favorable, ya que se asocia con procesos de infección. También el líquido amniótico, que es ese líquido que está alrededor del bebé y que le da su protección y vitalidad, también puede llegar a infectarse por distintas causas. Por lo tanto, la fiebre es un dato de alarma para cualquier mamá. Dolor en el estómago, por supuesto que es un dato de alarma. Vómitos excesivos también, ardor o dolor al orinar también hay que revisarlo y atenderlo, ya que sí son más frecuentes las infecciones de vías urinarias durante el embarazo por un cambio anatómico que se da por el aumento de volumen. Es más difícil que la vejiga se vacíe por completo al orinar y esto genera probabilidad o aumento de probabilidad de infecciones. Pero también las infecciones están asociadas a partos prematuros. ¿Por qué? Por irritación del mismo tracto, por irritación del mismo sistema genitourinario y por eso es que resulta importante atenderlo. Medidas, pérdida de líquido, no importa que sospechemos de qué origen sea, si hay una pérdida inconsciente o incontinente de líquido en la cantidad que sea por el tracto genitourinario, amerita una revisión. Y también, y esto las mamás lo van a comprender mucho mejor, si no se perciben movimientos fetales, es urgente que acudan a una revisión con el médico especialista para validar la vitalidad del bebé. Las mujeres, por supuesto, que perciben cuando el bebé se mueve.
y el hecho de que deje de movilizarse debe implicar un factor de riesgo. Si esa falta de movilización, porque a veces es un periodo muy corto, ¿no? Hablamos de, no siento nada en 10, 20 minutos, 30 minutos, no pasa nada. Sí hay momentos de aletargamiento del producto, del bebé durante ese tiempo. Pero si los movimientos no se perciben por más de 2 horas y definitivamente no hay ningún tipo de reactividad, sí es necesario acudir a una valoración. O que la pancita, que el útero se ponga duro, como si fuera una contracción muscular sostenida y permanente, es necesario que acudan a una valoración. Como parte del seguimiento del proceso de embarazo, ¿no? Pues todo tiene que ser muy tranquilo. Realmente, repito, no es algo que genere pues una preocupación per se de que una mujer esté embarazada, simplemente requiere seguimiento, requiere atención oportuna. El número 1 es el adecuado control prenatal. En este sentido, en nuestro país se ha hecho mucho hincapié en que las mujeres embarazadas se atiendan de manera oportuna, se revisen de manera oportuna. Desafortunadamente no ocurre así. Todavía seguimos teniendo muchas irregularidades en el control prenatal de las mujeres embarazadas, en algunos temas por situación sociocultural, en muchos otros pues porque simplemente no quieren, ¿no? ¿Qué es un adecuado control prenatal? Pues consultas, ir con ese médico para que revise a la mamá, vea el estado en el que está y pueda llevar de manera mensual ese seguimiento. Las consultas son mensuales. El segundo objetivo de un adecuado control prenatal es el embarazo sin complicaciones, es decir, la meta de todo médico, de todo ginecólogo que lleva la atención de ese control prenatal en su paciente, es que ese embarazo llegue a término, es decir, llegue a las 40 semanas sin las complicaciones que ya vimos hace un momento. Ese es uno de los objetivos más importantes de cualquier médico. Y lo final, y que concluye con todo este proceso después de 9 meses, que la madre y el recién nacido estén sanos. Ese es el objetivo de un control prenatal adecuado. Dentro de ese seguimiento, dentro de ese control, pues hemos escuchado mucho, ¿no? En este caso las mamás de, oye, ¿cómo me cuido? ¿Qué me tomo? ¿Qué tengo que hacer para que no me pase nada? Porque yo escuché que a fulanita le pasó esto, yo escuché que a la vecina le recomendaron que tomara estas cosas porque le hacía bien al bebé, ¿no? Número 1, y por eso lo pongo en grande, el aumento adecuado de peso durante el embarazo es algo que sí se debe controlar. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado un peso excesivo, un aumento de peso excesivo con las características físicas del bebé a su nacimiento. Y por eso les mencionaba que no es bueno que nazca con un peso bajo, pero tampoco es bueno que nazca con un peso muy alto, porque los bebés que nacen con un peso muy elevado tienen una asociación muy grave y puede ser severo a una hipoglucemia posterior al nacimiento. Es decir, ese bebé nació tan grande, hablamos de 4 kilos, por ejemplo, o más en algunos casos, y se acostumbró tanto a un exceso de consumo de carbohidratos, de glucosa, de todo ese aporte alimenticio que la mamá le estaba dando por el peso que tenía. Y cuando nace, ese aporte calórico baja tanto que no se puede compensar con alimentación inicial. Es decir, ni siquiera el pecho materno en ese momento alcanza a suplir esa cantidad o requerimiento calórico que el bebé ya estaba acostumbrado dentro del útero. Y esto es lo que hace que la glucosa de ese bebé en las primeras 2 a 4 horas baje de manera súbita y pueden caer en una hipoglucemia, lo cual es muy riesgoso y puede llevar a la muerte de ese bebé. Es por eso que todos los bebés de peso alto, de peso grande, pues llegan a una incubadora y van a mantenerse en vigilancia porque es necesario darles alimentación artificial para poder ir controlando este consumo calórico hasta que lleguen a una estabilidad. Por eso es importante el cuánto aumenta de peso la mamá. Aquí en esta tabla nos referimos otra vez a un tema que vimos hace una semana, que es el índice de masa corporal, que nos dice qué porcentaje de grasa, de peso tiene esa persona y darnos una idea si está relacionado a un peso normal, bajo o estamos en una obesidad. En el cuadro de arriba hacia abajo, en 18.5 está un peso normal. Si esa mujer
tiene un índice de masa corporal dentro de una normalidad, pues el peso que esperamos que suba durante el embarazo es de 12.5 a máximo 18 kilos de peso. Este 18.5 está normal, pero está rayando un poquito en peso bajo, lo que implica que esa mujer no tiene el aporte calórico suficiente para que ese bebé reciba los nutrientes necesarios. Por eso es que sí es adecuado que suba más peso de lo normal en generalidad con otras mujeres embarazadas. Pero ese mito de que debe subirse 1 kilo mensual, ya estamos viendo que pues no aplica para todos, ¿no? En 18.5 a 24.9 vemos un rango normal ideal pegado a los extremos, es decir, menos de 18.5 hablamos de peso bajo, más de 24.9 hablamos ya de sobrepeso. Es decir, si una mamá tiene un índice de masa corporal normal, pues puede subir entre 11.5 a 16 kilos como máximo en esos 9 meses, ¿ok? Más o menos, 1,5 kilos por mes está dentro de algo aceptable. Pero si esa mamá tiene ya un sobrepeso, hablamos de 25 a 29.9 en índice de masa corporal, esa mamá ya tiene un peso por arriba del normal, es decir, ya tiene un aporte calórico per se para su bebé mayor a lo adecuado. Por lo tanto, el peso que le vamos a permitir subir durante el embarazo no es tan grande. Ya se dieron cuenta que entre más peso o índice de masa corporal tiene la mamá, menos peso debe subir durante el embarazo. Es decir, si estamos en sobrepeso, solo puede subir de 7 kilos a 11.5 kilos en esos 9 meses. Ahí es donde más o menos se ajusta 1 kilo por mes. Pero si la mamá ya está en obesidad y tiene un índice de masa corporal mayor a 30, no puede por ningún motivo aumentar más de 5 a 9 kilos durante el embarazo. Es decir, ahí se aplica ese mito de 1 kilo por mes, pero ya vieron que puede ser incluso menos. ¿Por qué? Porque si esa mamá ya tiene un peso elevado y sube, ejemplo, otros 18 kilos, estamos hablando de que ese producto va a tener sí o sí factores de riesgo bastante elevados, al igual que la mamá en tema cardiovascular o metabólico. Por eso el control de peso es algo extremadamente importante durante el control de el embarazo. Este control y este seguimiento pues se da, como lo comentaba, por medio de consultas mensuales. Sí es importante acudir con el médico de manera mensual durante esos 9 meses, estamos hablando de 9 consultas, para que el médico valide que el proceso va de forma adecuada, que la mamá no ha generado ningún dato metabólico adicional, que el bebé está en condiciones adecuadas, que el latido del corazón está de manera adecuada y pueda llevar ese control, porque también hay métricas, también se mide el tamaño del útero, también se pesa a la mamá para corroborar el peso que está ganando, también se miden otros estudios que se van a estar pidiendo durante ese control prenatal y es importante que el médico lo revise, porque cuando esa mamá llegue a término, es muy distinto que llegue al término de su embarazo después de haber recibido 8 consultas y la 9ª ya es prácticamente para finalizar el embarazo, con un adecuado control y que ese médico sepa cómo se comportó la mamá y poder saber qué es lo que se espera para el término del embarazo. Es muy distinto eso a que llegue una mamá después de 9 meses con un médico que recién la está conociendo y resulta que ya está por dar a luz y no saben absolutamente nada de su historia de 9 meses, no saben cómo se comportó esa mamá, cómo está el peso, si el producto tuvo sufrimiento o no durante esos 9 meses, si hubo alguna situación de alerta, no hay ningún histórico. Y sí, si pasa, nos encontramos ya en ese momento con situaciones de riesgo que no queda más que atenderlas y ver cómo se solucionan en ese momento, pero eso incrementa la morbimortalidad de esa mamá y de ese bebé definitivamente. Durante este seguimiento, pues es importante hacer ultrasonidos. Los ultrasonidos no son necesarios de manera mensual, ¿no? Por cada trimestre, lo sugerido es hacer un ultrasonido y ahorita ya tenemos la tecnología suficiente para hacer ultrasonidos estructurales, así se llaman. Es decir, estos ultrasonidos miden y visualizan no solo el latido
¿no? Del corazón, que es lo normal, ni las medidas que normalmente sacamos de la cabeza a los pies de ese producto para medir el tamaño. Esta tecnología ya puede medir por trimestre si el desarrollo de ciertos órganos o sistemas es adecuado. Incluso saber si ese bebé desde el segundo trimestre ya tiene o no algunos datos que pueden hacernos pensar como médicos que va a tener algún tipo de trastorno o de síndrome que valga la pena atender de manera oportuna. Este tipo de tecnología pues nos da mucha certeza de que ese bebé va bien y que va a llegar a un embarazo a término bien. Dentro de esas consultas es importante tomar en cuenta también 3 parámetros esenciales de la mamá. Monitorear la presión arterial de la mamá de manera constante. Cada consulta sí se le van a tomar signos vitales, la presión es uno de ellos. Y la mamá debe monitorizar de manera frecuente su presión arterial, ya que mencionamos hace un ratito la eclampsia y la preeclampsia. Son una de las complicaciones de mayor mortalidad durante el embarazo. No es en todas las mujeres, solo es en quienes tienen algún tipo de factor de riesgo, pero se relaciona con presión arterial alta. Entonces, si lo detectamos a tiempo, el riesgo disminuye muchísimo. Por lo tanto, la presión es un dato de importancia. El monitoreo de la glucosa también es importante porque no es lo mismo que una mamá tenga una glucemia adecuada durante el embarazo. Ya comentábamos el por qué la importancia de que la glucosa esté en límites normales, a que genere algo que conocemos como diabetes gestacional. Es decir, la mamá no era diabética, tenía tal vez antecedentes, porque se relaciona mucho con esto, tías, mamás, hermanas con diabetes, pero ella per se no tenía diabetes. Pero durante el embarazo su glucosa empieza a elevarse y de estar normal entre 70 y 100 pasa a tener glucosas basales de 130, por ejemplo. Tampoco va a subir demasiado. 130, 140, pero no baja. Eso significa que esa mamá desencadenó una diabetes gestacional, lo cual hay que tratar durante el embarazo. Sí hay tratamientos para la mamá para mantener esa glucosa en un rango normal durante el embarazo. Una vez que termina el embarazo, entonces empieza un seguimiento con la mamá. En la mayoría de los casos esa diabetes gestacional desaparece porque era per se de un factor de riesgo del embarazo. Y en otras ocasiones no desaparece y pues hay que llevar un tratamiento hasta tenerlo en un control adecuado. Y el último parámetro pues es los estudios que se deben realizar con esa mamá, que son, aparte de estas revisiones, estudios generales de laboratorio, una biometría hemática, examen general de orina y curva de tolerancia a la glucosa, porque en algunas ocasiones la glucosa sube de manera atemporal, es decir, no nos damos cuenta. Cuando la mujer va a consulta y le tomamos una glucemia en ese momento, está normal, está en ayuno, entre 70 y 100, no hay ningún problema. Pero dentro del interrogatorio detectamos que la mamá reporta pues aumento de frecuencia urinaria, tal vez haya infecciones genitourinarias con mayor frecuencia y no encontramos una explicación. Es importante hacer una curva de tolerancia a la glucosa porque pudiera ser que esté generando picos de glucosa en horarios en los que no lo detectamos. Es decir, puede ser en la noche, puede ser en el transcurso del día o la tarde, y después vuelve a una normalidad, pero sí está ocurriendo. La curva de tolerancia nos da un margen de mucha certeza para poder determinar qué está ocurriendo en esa mamá y tomar las precauciones necesarias para el adecuado control. En tema de seguimiento, en tema de embarazo de manera general, esto es lo que es el embarazo. A continuación, los dejo con el doctor Raúl para que abordemos pues ya propiamente la información del COVID y la relación y la importancia que tiene en este momento con el embarazo. Por eso se ha vuelto un tema muy álgido en tema de educación médica continua, porque hoy por hoy en esta pandemia, el embarazo se ha complicado y ha sido un foco para todos los médicos en tema de que una de las causas de mayor mortalidad para las mujeres embarazadas al término de embarazo ya no solo son estos factores que ustedes vieron, ahora se está agregando el COVID. Y por eso es importante hablar de este tema para poder tener esta información. Los dejo con el doctor Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas
Tardes a todos. Pues bien, como lo ha mencionado el doctor Emanuel, estamos en una situación verdaderamente muy interesante con retos médicos, retos clínicos e incluso para la población de cómo dar manejo ante esta situación. Si bien ya lo mencionó, pues el embarazo no es una condición de enfermedad, pero que sí lleva al cuerpo humano pues a un límite mayor que empieza a tener diferentes requerimientos y por lo tanto la obligación es detectar qué comorbilidades se puedan presentar para darles atención inmediata y evitar el agravamiento. A eso pues le vamos a sumar las condiciones que tenemos de vida. Entonces, si bien aquí hace algunas pláticas pasadas presentamos esta diapositiva donde hablábamos pues de cómo vivíamos hoy, la vida tan práctica que estamos llevando, el consumir alimentos refinados. Hoy la Secretaría de Salud, como lo abordábamos en la charla pasada, ha determinado un etiquetado que nos dice que estamos consumiendo mayor cantidad de grasas, azúcares y demás. Siempre se han reconocido lo que llamamos los venenos blancos, el azúcar, la sal, las harinas. Y no quiero decir con esto que no se deben consumir, sino más bien el consumo es moderado. Poco veneno no matan. Eso es una realidad, pero la frecuencia de consumir ese veneno se acumula y entonces sí podamos tener alguna complicación. Esto lo menciono porque cuando nosotros nos llega una persona en edad reproductiva y algún padecimiento que pueda ser gastrointestinal, sangrado uterino fuera del ciclo o demás, estamos obligados a verificar que el paciente no esté embarazada. Entonces, ¿qué hacemos? Una prueba rápida, a lo mejor en sangre, si las condiciones nos lo permiten, para proceder al tratamiento. Pero ahora bien, ¿qué se ha presentado a través del tiempo? Que llegan con dificultad respiratoria las embarazadas y ahí empieza el juego clínico. Decimos, me pongo el estetoscopio, empiezo a escuchar y el patrón no es característico, pero puede ser el desplazamiento también que genera el útero, que genera el abdomen y genere un proceso que se llama disnea. Entonces, de repente empieza a caminar ese acúmulo que tiene en el desplazamiento de los órganos y vísceras pueda generar disnea. Más sin embargo, ¿qué debo de hacer yo como médico? Detectar los procesos. Porque bien el doctor Emanuel nos decía la división que tenía el embarazo. Entonces, el primer trimestre es sumamente delicado. Es un proceso en el cual se está implantando el nuevo ser. Entonces, al tener esa implantación es cuidado porque cualquier cosa puede hacer reacción y desprenderlo. Entonces, por eso cuando nos dicen, tienes sangrado uterino en el primer trimestre, es alerta, es dar tratamiento oportuno, verificar que no haya infecciones, vías urinarias y demás. Incluso subir los niveles de progesterona y mantenerlo en reposo. A eso agreguémosle otras vertientes, madre adolescente o madre añosa. ¿En qué contexto decimos madre añosa? Después de los 35 años, ya se ha comprobado que existen alteraciones genéticas y que la capacidad del cuerpo ya no es la misma para la procreación. Por lo tanto, pueda presentar alguna alteración el producto. El bebé pueda nacer con lo que más se ha demostrado es el síndrome de Down, pero no es lo único. Y aparte de eso, llevar pues un aporte calórico, un aporte energético mayor por la situación del embarazo. Entonces a eso agréguenle que se tomaban su Red Bull para rendir en la jornada nocturna del home office, pero aparte tienes muchos problemas hoy de la pandemia que son económicos, que son emocionales y demás. Entonces ese aspecto agregado sí se convierte en un reto, se convierte en un manejo médico, en un manejo social que debe de ser abordado y dar el mejor pronóstico para la mamá y el niño. Antes preguntábamos mucho con los pacientes o los pacientes nos decían, doctor, si me pusieran a escoger entre mi bebé y su mamá, no sé qué haría. Hoy es el no sé qué haría
Hoy la ley ya lo tiene determinado. Primero es la madre, porque se ha comprobado que los productos o los bebés que nacen y la mamá no, pues no pudo seguir, falleció alguna situación, la probabilidad de vida de ese bebé disminuye crucialmente, que incluso hoy se determina que es primero la madre, por muchos términos, incluso la lactancia, los cuidados y demás. Ahora bien, ¿qué debo de saber? Primero es detectar el embarazo. Ajá. Algunas nos comentan, es que soy irregular. Sí, se da mucho la irregularidad en el ciclo menstrual que tiene que ver con la dieta, que tiene que ver con los hábitos. Ajá. Muchas mujeres no saben incluso cuándo les toca su ciclo, se dan cuenta porque empiezan a tener distensión o dolor en sus glándulas mamarias o porque su cintura duele mucho. Entonces, en ese momento tenemos que saber cómo está el ciclo. O la otra situación, quienes nos dicen, no, es que yo traigo el dispositivo intrauterino, utilizo el Mirena, que es hormonal, y pues no menstruo. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva con el dispositivo? 5 años. No, ya es mucho tiempo, hay que retirarlo, porque entonces a los 3 años ya perdió su potencial ese dispositivo. ¿Y qué nos sucede? Que entonces pueda tener una infección o incluso se pueda estar llevando un embarazo, pero el embarazo no se haya implantado en el útero, sino se llama embarazo ectópico. Entonces, este tema es muy ligado a los métodos anticonceptivos. Ajá. ¿Por qué? Porque al final es salud ginecológica, es la salud de la mujer y esto es muy importante saber que algo esté sucediendo. Entonces, si no lo detectamos de esa manera, a veces les decimos, tengo que hacerle prueba, doctor, no creo estar embarazada, traigo otro método, entonces, o la de mi marido me está cuidando, entonces, pues yo como médico no confío en tu marido, necesito saber qué es lo que está pasando y tomamos pruebas, o sorpresas, si hay un embarazo. Entonces, ¿qué sucede? Que eso nos cambia el contexto. Así el paciente viniera en este momento por infección de vías respiratorias. Me dijera, tengo dificultad para respirar, he tenido tos, he tenido fiebre, pero lo que estamos viendo, ajá, y que ya está también de manera internacional normado, los síntomas gastrointestinales. Entonces, los síntomas gastrointestinales también se vuelven importantes. Hemos tenido incrementos también en insuficiencia renal y demás. Hoy, ante una pandemia que los casos siguen elevados, tenemos que seguir haciendo tamizaje, pero también tenemos que cuidar a nuestros pacientes con esta característica que son un paciente que pueda ser quirúrgico, un paciente que tengamos que operar, que se tenga que hacer una cesárea o simplemente el acto del parto. ¿Por qué? Imaginen ustedes que no tenía COVID. No tenía, llevamos todo el embarazo adecuado, llevamos todos los cuidados, pero el cuidador en casa sí tenía COVID y no sabía. Entonces, imagínense lo grave que nos puede hacer que nos contagie al bebé, que nos contagie a la mamá. Entonces, si es cesárea, sigue siendo una cirugía grande, una cirugía compleja. Entonces, imaginen el gasto o el desgaste más bien que tiene el cuerpo femenino en una situación de esa manera. Es una cirugía, está dolorida, está dando lactancia, está cuidando un hijo. Entonces, todo ese tipo de situaciones, y aparte hay que hacer los cuidados propios de la herida, todo ese tipo de situaciones ponen al cuerpo en una comorbilidad, o sea, se vuelve susceptible a que se nos pueda contagiar. Entonces, punto número 1, visitas prohibidas y verificar quién va a ser el cuidador. Entonces, ¿qué debemos de reiterar siempre? Es la dieta adecuada. Lo mencionó el doctor, cuidado con esas alteraciones en peso. Sí necesitamos que se esté llevando el incremento de manera adecuada, también que no sea un crecimiento abrupto, porque entonces nos podría decir que está existiendo alguna otra enfermedad
Ejercicio físico, si bien determinado, adecuado, más si va a ser parto, fortalecer pues lo que es la espalda baja, fortalecer la zona del periné, así se llama, músculos fuertes. ¿Para qué? Para que sean adecuadas las contracciones. Y pues algo muy importante, la mujer queda después cuando tiene muchos hijos en la etapa adulta, nos dice: doctor, me río y se me escapa la orina, toso y se me escapa la orina, traigo una toalla porque me da pena. Y sí, ciertamente puede caerse la vejiga, lo cual se llama un cistocele, y eso es quirúrgico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay ejercicios para eso, pero tenemos que fortalecer el suelo pélvico para que no estén sucediendo ese tipo de situaciones. Ajá. Y siempre valorar en el momento, porque puede ser que tenemos una madre que es delgadita, chiquita, que la mejor ventaja sería hacer una cesárea. Entonces hay que hacer cesárea. En ese momento sería desde antes checar las condiciones que tiene el paciente y demás. ¿Por qué? Porque si imagínense mamá chiquita, niño cabezón, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la va a desgarrar, algo va a suceder o nos puede complicar el proceso, que tengamos que hacer una abertura más, una incisión, se llama episiotomía, para poderlo sacar. Entonces, agreguémosle eso. Por eso, sí, lo ideal pues es llevar el control y demás. Pero, ¿qué pasa si ya estoy embarazada, empiezo ahora me entero, me sentía muy cansada, empezaba con dolor lumbar, no sabía qué estaba pasando? Entonces, ahí en el juego clínico, pues, del qué está pasando, pues prácticamente el médico siempre se va a apoyar de estudios de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, e incluso tener las pruebas de embarazo, los LabStick, para probarlo directamente en la orina. Pero agreguémosle a eso que estamos en periodo de influenza, que estamos cruzando una pandemia, ajá, y pues bueno, que se empieza a presentar tos, fiebre, dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Como les mencionaba, pues la dificultad respiratoria, si ya tiene un crecimiento el abdomen, pues puede ser por eso, porque se han desplazado órganos y vísceras, entonces ya no es el mismo espacio. Pero lo que sí tengo que verificar es la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Imaginen que no llegara adecuadamente sangre y oxígeno por el espacio que tiene, que se llama la barrera hematoplacentaria. Entonces, la sangre no se filtrara por esa barrera para llegarle al producto. Le acondicionaríamos una supresión de oxígeno, de nutrientes, y pues se dejaría de mover el producto, si es que ya se perciben los movimientos. Como bien lo mencionaba el doctor, si no percibes los movimientos, si sientes que hay una contracción y se quedó sostenida, es momento de urgencia. Pero también está la otra situación. Habló el doctor de la preeclampsia y la eclampsia. Entonces, ¿genera trastornos de trombosis? COVID sí los genera. Ajá. Entonces, en su tercera fase es cuando más se ha visto que está generándose esa alteración. Entonces, sí o sí estamos obligados a aumentar esto en el diagnóstico. Una de las preguntas más importantes sería: ¿en qué momento iniciaría ese diagnóstico? Podemos hoy hacerlo de diferentes maneras. ¿Qué me interesa, por ejemplo, con una prueba PCR, que es la prueba hasta hoy de mayor diagnóstico, de mejor pronóstico y que nos lo determina? Entonces, esa la podemos determinar para el momento de hospitalización, para el momento de ya sea el acto, sea parto o cesárea, y siempre agregado el cuidador. Ajá. Si me dice la paciente es que van a estar mi esposo y mi mamá, que es como lo más común, sí, está bien, a los dos les hacemos el estudio, pero vamos a verificar que sea más el que esté uno ahí. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor el esposo tiene que ir a trabajar y regresa y es repartidor. Entonces, ¿se nos puede contagiar? Claro, sí se nos puede contagiar. Entonces, ¿qué medidas tendríamos que hacer? Entonces ya no podría ver a su hijo. Claro que lo podría ver,
pero con mayor cuidado. ¿Por qué? Va a utilizar su cubrebocas, va a hacer su lavado de manos, a pesar de que esté en su casa, tiene que hacerlo como si fuera a entrar al hospital. Entonces, podemos reservar la PCR para ese momento. Y si existen signos, si existen síntomas, si existe fiebre, dolor de cabeza más continuo, si existe dificultad respiratoria, si empieza a doler el cuerpo, si empieza a doler las articulaciones, hacer la prueba. Ajá. Más vale con certeza. Ha habido casos ya reportados en donde dicen, se utilizaron todas las medidas de seguridad por un embarazo con sospecha de COVID y el niño nace con dificultad respiratoria. Entonces, ahí se vuelve un escenario más agresivo, un escenario más difícil de controlar porque él probablemente tenga que intubarse, o sea, ponerle un acceso avanzado para la ventilación, para respirar a ese paciente y esperar las complicaciones de la mamá, porque entonces, si en ese momento no teníamos el PCR, lo hacemos, esperamos, el PCR nos lo dan en 2 días, si bien nos va en el sector salud, y después de que determinamos eso, pues sigue el manejo que no agrave, que no presente lo que llamamos de saturación de oxígeno y pues se vuelve un manejo bastante complejo que lo ideal es que no suceda. Lo ideal es mantener siempre los cuidados previos y el control. Muy bien. Entonces, durante el nacimiento y la hospitalización puede estar acompañada, sí hay algunos servicios privados donde incluso en el momento del parto o la cesárea pues puede pasar el familiar y ahí debe de estar. Hoy, ¿qué reto se tiene? Pues bueno, que todo proceso se hace con el equipo de seguridad, con el equipo personal de protección. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve muy riguroso? Entonces, ahora, por ejemplo, llegamos al hospital y vamos a tener un parto o una cesárea. Te dan todo el equipo está propio en el hospital, en los equipos, en hospitales privados, te dan todo el equipo para que entres al acto quirúrgico y el familiar también. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ponemos un bloqueo para no contagiar a la paciente, o que la paciente pues no nos contagie. Entonces eso se vuelve bastante seguro. Hace días comentábamos con una reunión de médicos, en qué momento, por ejemplo, el personal de salud o el personal se está contagiando. Y la mayoría de los estudios dicen que es al retirarse el equipo. Al retirarse el equipo es donde se debe de tener cuidado. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? También verificar que el familiar se retire adecuadamente el equipo de protección. Los lugares donde mayor contagio hay, pues son los lugares del área de la salud, donde pues si asisto a un hospital, puede suceder que me contagie. Entonces, si el hospital es privado también, aunque el hospital me diga que no es COVID, hoy se vuelve un reto importante porque a lo mejor nos han llegado gentes que nos dice, tengo náuseas, estoy vomitando, tengo dolor en el estómago y los revisamos. Entonces, cuando empezamos a ver, tienen insuficiencia renal, son diabéticos, han generado anemia y cuando empezamos el estudio puede resultar que sí era COVID. Entonces, ya estaba en una unidad. Obviamente que eso las unidades pues lo tenemos contemplado para dar el manejo. Por eso hay una consulta inicial y en esa consulta es evitar que tenga acceso mayormente hacia otra parte para que no disminuyamos el riesgo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de colaboradores? Por ejemplo, cuando resultan que están embarazadas y más, prácticamente sí llevan un manejo diferente. Los retos se vuelven cada vez más interesantes porque muchos tienen acceso al IMSS. Entonces, a pesar de que las unidades de ginecobstetricia solo están dedicándose a ginecobstetricia, pues se vuelve considerable qué es lo que pueda suceder. La movilidad de la paciente de casa a la unidad o al trabajo. Entonces, esto ya cada unidad lo tendrá que valorar, si puede hacer home office, si la podemos retirar, cesar algún momento, o dependiendo del acuerdo que llegue cada quien. Algo muy importante es que si me dio COVID, o tuve COVID, o tengo COVID, no es indicativo para decir tiene que ser
forzosamente cesárea o tiene que ser forzosamente un parto. No lo determina así. Entonces pueden ser las dos opciones siempre y cuando, como les mencionaba anteriormente, no poner en riesgo a la mamá y al bebé. Entonces, y evitar las visitas. Ajá, ahí sí es muy importante. Yo sé que a veces es muy emocionante saber que se va a procrear, que va a haber un nuevo integrante en la familia y demás, pero no sabemos si el que venga me pueda contagiar. Entonces, entramos al tema, por ejemplo, de las vacunas. Sí, la vacuna, por ejemplo, de influenza, ¿se debe colocar? Claro que sí, por supuesto que se debe de colocar y puede presentar reacción, puede presentar fiebre, como si fuéramos a tener un resfriado que se puede controlar con un analgésico y que no va a ser de mucho tiempo. Sí es muy importante hoy tener esa vacuna, esa inmunización, porque nos va a prever riesgos. Entonces, es como si dijera, me puse la vacuna de la influenza, pero me resfrié. Entonces, yo como médico tendría que pensar que está sucediendo otra situación y hacer el manejo oportuno. Como les mencionaba, el lugar donde se pueden pues, contagiar son los hospitales que ven, que tienen un vínculo con el área de la salud. Entonces, vamos a hacer que la estadía sea corta. Ajá, después del proceso tiene que ser una alta precoz. La Secretaría permite que al menos después del acto quirúrgico tengas 12 horas de observación. Entonces, después de esas 12 horas, permite que ya se pueda retirar a domicilio, siempre y cuando no haya tenido alguna complicación, sangrado, fiebre o demás. Entonces, y el producto por lo mismo. Ajá, entonces, imaginen ustedes al bebé, el bebé nace y no trae información su sistema inmunológico para presentarse al medio ambiente. Entonces, si ustedes van y le llevan una dosis de COVID, pues lo van a enfermar, lo van a agravar. Le llevan una dosis de influenza, también lo pueden agravar. Entonces, y aparte de eso, tenemos la mala costumbre de que le den besos en la boca, pues le van a contagiar alguna bacteria. Ajá. En medicina siempre se nos dice, ¿no? Si algo traemos sucio, dicen la boca y los genitales. Entonces, eso es siempre. Ajá, porque son cavidades. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Hay que hacer caso de las indicaciones de la Secretaría de Salud, del lavado de manos, ajá, el uso de los cubrebocas, incluso gogles, cuando se tenga que visitar áreas de mucho impacto, ajá, como son incluso los bancos. Ajá, si no, pues prácticamente nada más hay que estar propiciando el lavado continuo de las manos, incluso cada dos horas. Entonces, damos de alta a nuestro familiar, le hacemos mucho hincapié de que no tenga visitas, que el lugar donde esté tenga cierta protección y el lavado de manos. Claro que los escenarios cambian, tenemos pacientes de muy bajos recursos que viven en hacinamiento, entonces, aún así hay medidas de cuidado, ajá, si no queremos padecer una situación grave, una situación que nos ponga en riesgo incluso a la familia. ¿En qué momento ya se debe de consultar? Pues bueno, si empieza a tener fiebre, si hay dolor de cabeza, y otro de los procesos que también determinan, y es importante incluirlo, cuando se presente depresión, hay depresión postparto. Hombres y mujeres la pasan. Ajá. Obviamente, pues en mayor situación la mujer, porque entonces el entorno ha cambiado, la vida ha cambiado, ahora tienes otro tipo de situaciones a las que tienes que hacerle frente, tienes que estar con un hijo, ajá, un hijo que va a ser demandante 24/7, un esposo que tenga que cumplir necesidades en casa y demás, y a lo mejor se haya quedado hasta desempleado o algo haya sucedido, entonces ¿qué tenemos que tener cuidado? Pues con esas situaciones. ¿Por qué es importante la salud emocional o este estado? Porque inmunodeprime, se baja el sistema inmunológico, ajá, por esa misma situación. Si yo estoy triste, mis glóbulos blancos están tristes, están lentos, están agotados, y esto pasa también de esa manera, entonces soy presa de cualquier infección.
Entonces, eso también debe de llevar un manejo, debe de llevar una organización, planes estratégicos. ¿Por qué? Porque al menos los primeros 2 años marca la OMS que se debe de estar amamantando, o sea, es hasta los 2 años la lactancia. Entonces, esos 2 años, pues vamos a tener que estar apegados ahí. Entonces hay que hacer un plan, hay que hacer una estrategia, porque viene el caso también, por ejemplo, en lactancia, vienen después las guarderías, donde hoy las guarderías pues se van a convertir en un lugar donde también el bebé se pueda contagiar. Entonces hay que prever todo ese tipo, ver todo el tipo de posibilidades para poder determinarlo mejor. Ahora bien, algo muy importante siempre es la lactancia, siempre se hace promoción para la lactancia. ¿Por qué? Porque es un alimento altamente específico para tu bebé. O sea, prácticamente tu cuerpo lo está haciendo para ese niño característicamente. Entonces, si tuve COVID, si tengo COVID, ¿lo puedo amamantar? Sí, porque no se ha detectado que la leche materna transmita virus. Lo que sí se le ha atribuido siempre a la leche materna es que tiene inmunoglobulinas, que tiene incluso vitaminas, que tiene transferencia, como el factor de transferencia también se ha encontrado en la leche. Incluso hay unos como calostro bovino que se ha determinado que existe el factor de transferencia ahí. Entonces, en la leche materna también. ¿Y qué debo de saber? Pues que lo puedo amamantar. Si, bueno, dicen, bueno, ya lo estoy amamantando, pero ¿qué cree? Que tengo tos, que de repente tengo escurrimiento nasal, eso, utiliza cubrebocas, lávate las manos antes de tocar a tu bebé, después de tocarlo también, e incluso puedes utilizar una solución alcoholada al 70%. Entonces, las medidas que nos da la Secretaría de Salud se han hecho para aplicarlas en todo momento. Entonces, ¿cuándo debemos de ser más agresivos en aplicarlas? Cuando tenemos situaciones de este tipo. Entonces, te puedes poner tu cubreboca y lavarte tus manos. ¿Qué cuidado debemos también de tener? Pues bueno, he visto personas que, por ejemplo, traen el cubrebocas y sacan la nariz. Sacan la nariz porque dicen, no puedo respirar. Utiliza un cubrebocas más apropiado, o sea, cambia el cubrebocas. ¿Por qué? Porque si te está generando presión, a lo mejor eso es lo que tienes, lo que sientes, pero no, es importante que no lo saques. ¿Por qué? Porque esas son las zonas donde se contagia. Entonces, donde puede entrar una gotícula de tos o al estar hablando y generaste COVID. Incluso el cubrebocas le ayudó de ser un medio para que ahí estuviera y tú lo estuvieras tocando con tus manos, llevándotelo a la cara y favoreciendo la infección. Entonces, pues no debe de ser de esa manera. Entonces me coloco mi cubrebocas, tengo cuidado también dónde lo coloco, porque a veces se quitan el cubrebocas, van a comer y lo ponen encima de la mesa donde están comiendo. Entonces prácticamente eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque llega alguien más, coloca la mano donde pusiste el cubrebocas y si había COVID, ya te lo llevaste al cubrebocas y muy dulcemente le dices, entra a mi ser por la nariz y la boca. Entonces, y después de todo ese proceso, pues bueno, tú lo vas a seguir contagiando, lo vas a seguir esparciendo. ¿Por qué? Porque es un virus que muy fácilmente se contagia, por eso llegó de China para el mundo. Por eso no se limitó y características especiales tiene. Resiste todo el ambiente del oriente y el occidente. Entonces, imagínense qué tan potente es, desde dónde ha viajado y todo lo que ha resistido. Entonces, cuando suenan cosas por este tipo, no sé si ustedes recuerdan hace algunos años, pues por ejemplo a nosotros nos llegó el ébola. No tuvimos ese tipo de situaciones. El anthrax tampoco llegó a México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sí, que estamos ante un reto. Y si tarda más la vacuna, ¿y por qué tarda? Pues porque está teniendo variaciones el virus. Qué ideal sea que en algún momento ya se determine, así como las vacunas que le ponen al recién nacido,
a los 2 meses y demás, que lo tuviéramos, ¿no? Que dijéramos, ya está normado, se debe de poner al nacimiento, o a lo mejor se compruebe y se tenga que utilizar durante el embarazo. No lo sabemos, entonces queda un camino bastante importante. Entonces, pero ¿qué dices? Por ejemplo, la mamá a lo mejor está enferma, tiene una enfermedad COVID moderada. Entonces, COVID moderada quiere decir que empezó a bajar la saturación de oxígeno, que se está presentando de manera más grave, no va a lactar al niño, entonces va a generar acumulación de leche, va a generar mastitis, o incluso que esa mastitis puede generar fiebre y demás. Entonces, ¿qué va a pasar? No, sí lo puede hacer, pero ¿de qué nos vamos a apoyar? Entonces, de los tiraleches, se puede extraer la leche, mantenerla en refrigeración y poder estar proviendo a su bebé de leche, porque le estás dando un superalimento. Entonces, y si no, pues sí tendríamos que hacer uso del banco de leche, si la institución en donde nació el producto, donde se llevó la atención, tuviera esa opción para mejorar pues la alimentación. No ha habido ningún alimento que semeje en su mayoría a la leche materna. Salen muchas fórmulas, sí, pero la Secretaría nos sigue insistiendo en decir promover la lactancia. ¿Por qué? Por todas las bondades que tiene. Y no nos dice promover las fórmulas. No es de esa manera. Y hay diversas causas por las cuales no se puede llevar a cabo, pero pues bueno, cuando esto se puede, tendríamos que hacerlo. ¿Por qué entramos? ¿Cómo proteger? Por ejemplo, desde hace mucho tiempo se ha decidido que debe de utilizarse la toma de ácido fólico, en qué dosis, 4 miligramos, 5 miligramos. Si presentan alguna comorbilidad, o sea, diabetes, hipertensión y demás, la dosis es a 5 miligramos. Todas las personas debemos de estar tomando ácido fólico, porque ácido fólico es una vitamina, es B9, que favorece la transcripción del material genético, del ADN. Y también en el embarazo limita a que existan lesiones que se llaman de tubo neural, o sea, lesiones que involucran al sistema nervioso, al cerebro, la médula. Entonces, lo debe de estar tomando. ¿Qué tiempo? Pues 3 meses previos al embarazo. Prácticamente no sucede. Entonces, cuando llegan y, felicidades, está embarazada, ¿está tomando ácido fólico? No, nunca. ¿Y por qué? Pues porque creí que nada más era por si me quería embarazar, pero ya se embarazó, entonces hay que iniciarlo. Y a esto vamos, hace días hemos estado compartiendo algunos de los medicamentos inmunoestimulantes, que nos favorecen, pues, evitar las infecciones. Entonces, este es Homeoferón, que nos funciona como un preventivo para infecciones vías respiratorias. Una infección viral se puede complicar con una bacteriana, totalmente sí. Y en el momento de saber a lo mejor que estás embarazada, es retirar lo que esté tomando, hacer el análisis de qué medicamentos puede utilizar o debe utilizar sin que pongan en riesgo el desarrollo del bebé. Entonces, recomendamos, sí, siempre tener a la población inmunizada. Entonces, siempre tener a nuestros trabajadores, a nuestros pacientes inmunizados, sistema inmune fuerte, porque es muy difícil que le digas a las 9 de la mañana tienes que desayunar tu sándwich de atún con ensalada, con esto. Entonces, eso todos lo sabemos, todos sabemos cómo deberíamos a lo mejor de comer y demás, mas sin embargo la vida es práctica y se hace complicada. Si a veces cuando llegan y nos dicen, doctor, quiero bajar de peso, lo primero que les decimos es pongan horarios de la alimentación para que se pueda hacer. Entonces, en el embarazo más y pues bueno, entonces siempre mantener a nuestra población inmunizada nos evitará bajas, o sea, nos disminuirá la morbimortalidad, por así decirlo. Entonces, prácticamente no queremos que se siga muriendo la gente, que sigamos perdiendo familiares, amigos, trabajadores y demás
porque sigue poniendo esto en reto. En México sí ha bajado la incidencia, sí se ve menor afluencia de pacientes o casos positivos, pero ha habido importantes retos. Les comento, en una sesión que tuvimos con el doctor Emanuel y demás, verificábamos en banco de sangre precisamente si la sangre podía transmitir COVID o no, porque ahorita las campañas de donación pues siguen de, por favor, vengan a donar y demás, nos estamos quedando sin sangre y demás, pero al principio también la Secretaría de Salud había puesto solamente para los casos quirúrgicos que sean necesarios, den prioridad a las embarazadas. ¿Por qué? Porque están en riesgo de sangrado, así vaya a ser un parto. Entonces, denle prioridad, pero la duda era esa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se transmite, si no hay un buen control, puedes transmitir hepatitis B. Entonces, siguen siendo un virus. Bancos de sangre ya lo determinan, incluso con el doctor Emanuel, pues fuimos precursores ahí de hacer pruebas sofisticadas para el manejo. Ya se hace, hemos seguido trabajando en el diagnóstico oportuno, en el diagnóstico precoz para dar la mejor atención. Y pues hemos obtenido cosas muy, muy buenas. Creo que me voy a adelantar un poquito, porque es algo que hemos tenido. Tuvimos una reunión con médicos y laboratoristas también, con biólogos, con virólogos, para saber cuál era la mejor prueba. Porque la Secretaría, por ejemplo, Ciudad de México, sigue determinando que se deben de hacer pruebas PCR en forma diagnóstica. Pero, por ejemplo, a veces ese tipo de pruebas de calidad adecuada pues oscilan entre los 2,800 pesos hasta 5,000 pesos de el costo del estudio, de diferentes laboratorios y demás. Entonces, nosotros decíamos, y la gente que no cuente con ese recurso, o el empresario que dice, ahorita estoy en stand-by, estoy paralizado, quiero regresar a mi gente, y nos han hablado, diversos empresarios nos han dicho, oye, tengo un problema, es que tengo muchos diabéticos y tengo muchos gorditos, tengo muchos obesos que solamente hacen actividad en la computadora. Entonces, ¿qué hago con ellos? Ya los necesito trabajando. Pues hacer un plan. Y les hemos dicho, por ejemplo, ¿tiene servicio médico aparte del IMSS? No lo tenemos, no tenemos médico en empresa. Entonces, algunas empresas ya les hemos estado teniendo propuestas de llevar el consultorio a sus unidades, de que exista médico general o médico laboral, adecuado manejo para saber reincorporar a la gente, para saberla retirar de acuerdo a lo que estén presentando, y normativamente pues estemos cumpliendo, evitemos sanciones. Y en qué momento, por ejemplo, para el Estado de México, que aún la Secretaría pues no obligó a hacer PCRs, también nosotros debemos de tener certeza de que dentro de la organización pues no tengamos un brote. Entonces, ya están por llegar a México pruebas rápidas para COVID de calidad adecuada. Muchos de ustedes me van a decir, porque me han hablado médicos de empresas que me dicen, es que yo ya empecé a hacer fulanas, pero ya viste la sensibilidad y la especificidad, o sea, no te garantizan nada. Entonces, si vas a hacer algo que no te garantice nada, el día que tengas brote lo tienes. Entonces, ¿qué sucedía con eso? Pues que prácticamente no nos atrevíamos a recomendarlas. Hoy sí hemos verificado, por ejemplo, en América Latina, quién fue el que controló mejor la pandemia. Sí hay países que lo controlaron bien, y veíamos cuáles habían sido, cuáles son sus recomendaciones. Entonces, característicamente en un país, sí teníamos que había pruebas que se estaban haciendo pruebas rápidas por un laboratorio, y ese laboratorio al final ya decidió sí, sale para el mundo, y tienen una diferencia con el PCR de un 5%. Entonces, PCR, particularmente el que hemos mandado, que es de Genetest, tiene una seguridad de un 98%, y las pruebas rápidas que hemos validado tienen una seguridad más o menos de un 93%.
Entonces sí se vuelven también ya un alcance, porque el costo es menor, siguen en algunos miles, pero ya es más fácil tener para otras, pues para más personas o para estar censando el regreso o los cuidados durante la empresa. Entonces, pues preocupados igual por la salud, porque el sistema industrial, la Unión Industrial del Estado de México no se pare, no se detenga, porque genera mayor complicación. Siempre se los he dicho, cuando un médico tiene algún error, algo, se muere el paciente. Cuando un administrativo en una colaboración tiene un error, se pierden miles de empleos. Si un arquitecto se equivoca y se le cae el edificio, puede matar muchísima gente. Entonces, siempre, como el lema lo dice, somos una unión, y pues debemos de estar unidos para salvaguardar la seguridad empresarial. ¿Por qué? Porque se mueven masas, hay que dar salud, hay que dar seguridad industrial, y que no se detengan los proyectos, que marchen de una mejor manera o de una manera distinta, que es lo que nos ha venido a enseñar COVID, que debemos de estar preparados ante cualquier situación. Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a la licenciada Angélica, al licenciado Cuevas, que hacen posible este acercamiento y la preocupación por los empresarios, por la gente que asiste, y cualquier situación, pues estamos en contacto. Estos son nuestros contactos, tanto el doctor Emanuel López como el doctor Raúl Rivera, estamos a sus órdenes. En algunas ocasiones alguien más de nuestro equipo también los atiende. Tenemos el call center que nos puede apoyar cuando tenemos alguna situación de envío, a lo mejor de envío de pruebas. Ahora que ya van a llegar las pruebas rápidas, y digo ya van a llegar porque están en la última validación, que ya no es una validación de funcionan o no funcionan, sino es la entrada más bien al país. Y pues bueno, el uso que les hemos dado, la inmunoestimulación, factores de transferencia, cubrebocas adecuados, cubrebocas tricapa, que sean lavables, determinados por la OMS. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias al doctor Raúl Rivera y al doctor Emanuel Delgado. Como siempre, excelente y muy clara la explicación, y les agradecemos de antemano de todas las atenciones que hemos recibido en emergencias, en las empresas, en trabajadores y sus familiares. En el tema de las preguntas y respuestas, hay algunas que ya fueron respondidas a través del chat, por lo que vamos a proceder a continuar a cerrar esta sesión. Agradecemos nuevamente a los doctores, pues es un trabajo muy arduo, es un excelente trabajo de investigación, de información, de recomendaciones, de prevención que hoy nos brindaron. Acompáñenos por favor los doctores al final de esta sesión para la entrega de su reconocimiento, por favor. Queremos invitarlos el próximo martes 6 de octubre en punto de las 12 del día, ya que en el formato del consultorio médico empresarial tendremos como tema principal la eficacia de la nueva prueba diagnóstica y de seguimiento para COVID-19. Recuerden que el consultorio médico empresarial es un servicio permanente de todos los martes, creado especialmente para las empresas, en donde veremos temas de investigación, de prevención, normativos y, por supuesto, los relacionados con la salud. Les recordamos que anteriormente en este formato del consultorio médico empresarial, los doctores han expuesto otros temas específicos como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y todos los anteriores en relación al COVID. Si alguno de los asistentes quiere consultar estas conferencias anteriores, pueden visualizarlas en el canal de YouTube o de Facebook de la UNIDEM, o asimismo solicitar la grabación al gerente de UNIDEM de su municipio. Queremos dejarles una cordial invitación para una conferencia que tendremos el día viernes 2 de octubre. El tema es cobranza efectiva, en donde otros temas veremos cómo tu empresa puede hacer deducible de impuestos las cuentas incobrables de aquellos clientes que no te pueden o ya no quieren pagar.
Esta conferencia nos las va a dar el doctor en Derecho Miguel Ángel Borja, quien es presidente de la Academia Mexicana de Cobranza. No se la pierdan, iniciamos a las 12 del día vía Zoom, este viernes 2 de octubre, y los esperamos con mucho gusto. Asimismo, les informamos que si algún asistente desea solicitar su constancia de asistencia de estos eventos empresariales, pueden solicitarlas a su gerente UNIDEM de su zona. Queremos agradecer a los más de 101 asistentes que nos acompañaron este día. Este evento fue transmitido vía simultánea en 3 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. La unión hace la fuerza. Los invitamos a que sigamos atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud y vamos a finalizar con la entrega de los reconocimientos a nuestros expositores del día de hoy y la clausura. Queremos entregar en primera instancia, a nombre de Unión Industrial del Estado de México, el reconocimiento al doctor Emanuel López Delgado, integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor en la conferencia en línea El embarazo y el COVID con duración 1 hora. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Hoy, 29 de septiembre del 2020, firma maestro Francisco José Cuevas Dobarganes, quien es nuestro director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, doctor, por esta explicación y todos sus conocimientos que hoy nos compartió. Asimismo, entregamos un reconocimiento al doctor Raúl Rivera Padilla, quien es presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea El embarazo y el COVID-19. Asimismo, firma el reconocimiento a nuestro director general, maestro Francisco José Cuevas Dobarganes, y les agradecemos mucho este formato de conferencias que han sido muy útiles, y asimismo todos los servicios que han prestado y que siguen prestando a las empresas, como el traslado en ambulancias, solicitud de alguna consulta médica, entre otros servicios que han sido muy exitosos. Muchísimas gracias. Y queremos comentarles que siendo las 1:25 de la tarde, damos por clausurada esta sesión del 5º encuentro en el consultorio médico empresarial. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos muy pronto. Hasta luego.